democracia, un gobernante tiene un poder político limitado por los demás poderes. Y el poder económico lo tienen los particulares. ¿Repartir la riqueza soluciona la pobreza? ¿El idealismo de los colectivismos es la respuesta? Tiene que haber igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, hombres, mujeres, pero la igualdad de ingresos es un mito. La riqueza mundial en 2010 era de 66 billones de dólares. En 2022 llegó a los 102 billones. La riqueza se crea así. El que unos tengan más no es la causa real de que otros tengan menos. Es la naturaleza humana. Va conforme al derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. La gente hace las cosas bien cuando algo es suyo. Cuando algo es común o de todos, no le importa. ¿Las llamadas empresas públicas son realmente públicas? ¿Dan ganancias directas a los ciudadanos? Dice, Pemex es pública. No, no es pública, es privada. Usted vaya a una gasolinera y diga, esta empresa es mía, deme gasolina gratis. Se van a reír de usted, anda borracho. ¿Qué nos dice la experiencia de los países con propiedad colectiva y Estado totalitario? Es Cuba, es Venezuela, es Nicaragua. Los ciudadanos están saliendo y tratan de entrar ¿a dónde? A un país capitalista, que son los Estados Unidos. Reflexiones con Luis Pasos. Estatismos, monopolios, totalitarismos, cuna de dictadores. Prácticamente desde que el hombre está sobre la tierra, hasta finales de la Edad Media, el gobernante trataba de ser el dueño de todo. Había dictaduras, los emperadores, los reyes, los mismos señores feudales. Es con el capitalismo, paradójicamente, con la revolución industrial, cuando el gobierno empieza a tener límites, cuando son los particulares los que ya tienen la propiedad, y en ese momento empieza el progreso. Porque cuando todo es de todos se hacen tontos. En México, Pemex pierde dinero, la CFE pierde dinero, y los que están ahí no lo pierden, los que lo pierden es el pueblo. Pero a veces se dice, la CFE es del pueblo, Pemex es del pueblo. Ese es puro cuento. La CFE, Pemex, es propiedad del gobernante en turno, porque la propiedad es quien dice cómo se hacen las cosas, para quién se hacen las cosas, quiénes trabajan ahí. En una ocasión me comentaban unos empresarios, unos jóvenes empresarios, que fueron a la CFE y le dijeron, oye, hace 2, 3 meses que te pedimos la luz, no podemos sembrar por esto. Y les contestaron los de CFE, si no te gusta, busca otra compañía eléctrica. O sea, en sorna. Entonces el gobierno hace lo que quiere, da los precios que quiere, le conecta la luz cuando quiere. Yo he sabido muchos casos de corrupción, que si no les dan dinero no te conectas a la electricidad. Y no hay otra sopa más que esa. En Estados Unidos las compañías eléctricas son privadas y dan el kilowatt hora más barato que en México y ganan dinero. Aquí lo dan más caro y pierden dinero. Pero nos dicen que son de todos y eso es una farsa. Son de un gobierno en donde los funcionarios no les importa que pierdan, porque si pierden, ellos no resienten en sus bolsillos, mientras que en la empresa privada, el dueño, si pierde la empresa, pierde él. En Estados Unidos o en Japón se van a otras, esa es la base. Y ojalá exista en este gobierno o en otro una reforma que permita más empresas eléctricas, no que ahora quieren reforma para que la única que pueda generar electricidad sea el gobierno. Igual en el petróleo. En las gasolinas, aquí además tenemos una gasolina. En Estados Unidos hay varias, hay competencia. Vámonos a la competencia y vamos que el gobierno cumpla con las finalidades de garantizar la paz, la seguridad, pero que no se vuelva el dueño de todo, porque sabemos, no tan solo en México, sino en todos los países, que la mayor corrupción, el mayor negocio está en las empresas estatales. Y tristemente, en México pagamos el litro de gasolina más caro que en Texas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en Texas es de empresas particulares y hay competencia. Oye, ¿qué hace Pemex? Pues es lo que quisiéramos saber. Gasta un chorro, hablan mucho, pero importamos más productos petroleros que el crudo
qué exportamos. O sea, el mismo Pemex no aporta $1 a las reservas de México. ¿Por qué? Porque importa más de lo que exporta. ¿Y por qué es eso? Pues por una mala administración que tiene. ¿Cuál es la solución? A algunos les va a parecer muy radical y se van a rasgar las vestiduras. Privatizar a Pemex, que lo manejen empresarios privados. ¿Como en dónde? Como en la mayoría de los países altamente avanzados. Y que el gobierno vigila que no cometan delitos, que no monopolicen y que cualquiera, sea nacional o extranjera, pueda vender petróleo, gasolinas, gas, diésel en México. Y veremos que todo irá mejor. Y ya sea una empresa privada o pública que tenga el monopolio, no le importa hacer las cosas bien. Normalmente nos da productos caros y de mala calidad. Y esto es lo que sucede en los países en donde el gobierno es el capitalista. Porque a veces no vienen con el cuento de que vamos a acabar con los capitalistas, no es cierto. El socialismo no acaba con los capitalistas, convierte al gobierno en el único capitalista. Lo que ayuda en una sociedad es la competencia. Y quien tiene que promover la competencia es el gobierno. Venezuela era el país más rico de Sudamérica. Yo tuve la oportunidad de estar varias veces en Venezuela. Eran los más altos empleos en Venezuela. Es el país que tiene más reservas de petróleo de todo el mundo, más que Arabia Saudita. Y sin embargo, en este momento, su producto por habitante es más bajo que el de Haití. ¿Qué ha provocado eso? Bueno, el chavismo y Maduro, el socialismo real, que es un capitalismo de Estado. Hay ejemplos como Cuba, en donde era más rica que Puerto Rico. Los cubanos eran los de mayor producto por habitante en América Latina y ahora tienen un producto por habitante de los más bajos de América Latina y por eso hay cerca de 2 millones de cubanos que han abandonado Cuba. Es demagogia hablar de la propiedad social. Toda la propiedad, en cierta forma, pertenece a alguien. Pero no quiere decir la propiedad social, deberían decir la propiedad del Estado. Y precisamente la reforma agraria fue un ejemplo muy interesante de cómo, cuando se acabaron con las grandes haciendas, que no era lo mejor, pero la gente vivía mejor con los hacendados que con el Estado, porque quitaron los terrenos a los hacendados, pero no se los dieron a los agricultores, no se los dieron a los ejidatarios. Los ejidatarios no eran dueños del terreno. De los hacendados pasaron al Estado. Y el que no votaba por un partido se lo quitaban. Y además le dieron un cachito así, los que se llaman mini ejidos, que no alcanzaban ni para la autosuficiencia alimentaria. ¿Qué pasó? Pues que del campo empezaron a migrar a las ciudades y a Estados Unidos. Estados Unidos está lleno de ex ejidatarios, de gente del campo que por la reforma agraria pues se empobreció y se fue a los Estados Unidos. Y allá, ¿en dónde están trabajando? En grandes extensiones, en latifundios. Y ganan en una hora lo que aquí ganan en un día. La igualdad, vamos a buscar la igualdad. Sí, tiene que haber igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, hombres, mujeres. Pero la igualdad de ingresos es un mito. Los pobres nunca van a estar igual que los ricos. Y los pobres no quieren estar igual que otro pobre, quieren enriquecerse. Entonces la igualdad normalmente se usa entre los populistas, entre los que no conocen de economía. Y los que hemos estudiado sin petulancia, vemos que los países que más progresen tienen mayor desigualdad, que donde hay más multimillonarios hay mejores niveles de vida. Por ejemplo, si usted va a Botswana, no hay multimillonarios y están pobres. ¿Cuál es el país que tiene más multimillonarios? Hay 2, China y Estados Unidos. Cuando China en finales de los 70 no tenía ni un multimillonario, el 80% de la población china estaba abajo de la línea de la pobreza. ¿Saben qué porcentaje de chinos ahora está abajo de la línea de la pobreza? Menos del 1%. ¿A qué se debe? A que ahora hay más multimillonarios en China. Hay más negocios. Tienen más multimillonarios, según algunas listas, que los Estados Unidos. La desigualdad en China ha aumentado, pero ahora son más ricos la mayoría. Toda la igualdad es un mito, es una mentira de demagogos, simplemente. Hay un principio que se llama et ceteris paribus, que es sin que otras condiciones cambien. A mayores impuestos, menor inversión. Porque si usted gana 100 y le quitan 50, va a invertir menos
Entonces, ¿qué sucede? Que en Estados Unidos me quitan 36 por cada peso, invierto más. En Canadá me quitan 24.50 por cada peso, invierto más. Pero en México me quitan 55.1 centavos por cada peso, invierto menos. Entonces es cuestión aritmética. Mientras los impuestos son más altos, hay menos inversión, menos crecimientos, menos empleos y menor nivel de vida. Y eso nos lo muestra cualquier país. Ah, pero hay más dinero a corto plazo. Y desgraciadamente muchos de nuestros gobernantes lo que quieren es que haya más deuda, más impuestos, para ellos gastar bien en cosas que a veces no benefician a la sociedad. Entonces, más gasto público, sin que otras condiciones cambien, menos crecimiento, menos empleos y menos bienestar. La sobrepoblación es causa de la miseria. Pero ahora, pues ahí están los datos, ¿no? Que simplemente vean habitantes por kilómetro cuadrado. Y se van a encontrar que hay países como Singapur, como Japón, como los mismos Estados Unidos, que tienen más habitantes por kilómetro cuadrado que Nicaragua, que Venezuela, que México, y tiene mejores niveles de vida. ¿Cuál es el de California Dreams? Aún los americanos quieren ir a California. La mitad de las remesas que mandan los mexicanos son de California. Y ahí es caro todo. Ahí el producto por habitante es muy alto, es el más alto que hay en Estados Unidos. Pero hay que trabajar duro. El papel del Estado es muy importante. Lo primero que tiene que hacer es garantizar la paz y la seguridad de sus habitantes. Y si nosotros vemos, pues aquí no andamos tan bien. Por ejemplo, si tomamos América Latina, somos el país de los que tiene más homicidios por cada 100,000 habitantes. Tenemos más que Colombia, tenemos más que el 90% de los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque el gobierno anda en todo y no anda en nada. No hay respeto a la Constitución. Cada gobernante que viene la cambia para hacer lo que se le dé la gana. Entonces aquí realmente ya no somos un sistema constitucional, somos una dictadura de hecho. Dicen que en tiempos de los emperadores y todo, tenían a un payasito que era normalmente un agente deforme y que era el único que le decía las verdades al presidente. Dice, te estás equivocando, estás haciendo sonceras, porque los demás no se atrevían. En una democracia, un gobernante tiene un poder político limitado por los demás poderes y el poder económico lo tienen los particulares